de neumología pediátrica, dar a conocer a ustedes las estrategias diagnósticas que, después de haber revisado la mejor evidencia disponible, nos ofrece la Guía Colombiana para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la rehabilitación de la fibrosis quística en Colombia. Básicamente nos vamos a enfocar en la clínica, los electrolitos en sudor, la estrategia molecular, la posibilidad de tamización neonatal para llegar a un diagnóstico más temprano y tocaremos algunos aspectos básicos del tratamiento. Empecemos recordando los criterios diagnósticos de la fibrosis quística. Desde hace varios años estos criterios han sido estandarizados y al día de hoy se mantienen. Primero, que nos encontremos con un paciente en quien podamos hacer una caracterización fenotípica de la enfermedad, o bien tengamos una historia familiar de fibrosis quística o una tamización neonatal positiva para la enfermedad, más la presencia de 2 electrolitos en sudor, bien sean como pruebas de tamización o como pruebas de Gibson y Cook, o la presencia de 2 mutaciones genéticas en los pacientes, o la alteración del potencial nasal que no está disponible en nuestro medio. Recordemos que la clínica viene a ser el aspecto principal sobre el cual nosotros en Colombia basamos nuestro diagnóstico, y recordar que la mayoría de los pacientes debutan con una enfermedad sinopulmonar crónica y de ellos el 85 al 90% tienen una insuficiencia pancreática. ¿Cuáles deben ser las características que en cualquier grupo de edad nos deben hacer sospechar la presencia de esta enfermedad? La historia familiar de fibrosis quística, la presencia de tos con expectoración crónica, el paciente en quien aislamos la Pseudomonas aeruginosa en el contexto de un cuadro clínico respiratorio persistente o recurrente que no mejora a pesar del tratamiento que iniciamos para desobstruir la vía aérea, el sudor salado, la falla de crecimiento en nuestros pacientes, el hipocratismo digital que ya nos alerta de un estadio avanzado de la enfermedad, y la alcalosis hipoclorémica que presentan estos pacientes metabólica. Cuando miramos el compromiso por órganos, entendemos que la fibrosis quística ofrece un compromiso multisistémico. La presentación típica ocurre en el 98% de los casos. Solo en un 2% de los pacientes con fibrosis quística tenemos una presentación no clásica o una disfunción del CFTR. Entonces recordemos, a nivel respiratorio, el paciente puede cursar con una sinusitis recurrente o una sinusitis crónica, el hallazgo de pólipos nasales inclusive en el periodo preescolar. A nivel pulmonar, la obstrucción fija de la vía aérea con una mala respuesta al tratamiento. El paciente puede, de hecho, sumado a la clínica, tener hallazgos radiológicos persistentes como pueden ser una telectasia, opacidades específicas, neumonías recurrentes también con signos claros de consolidación, y la imagen característica de bronquiectasias, que son los bronquios de pared dilatada. Ya en una situación más avanzada de la enfermedad, el neumotórax espontáneo y la hemoptisis. A nivel hepático, no siempre se ha pensado en fibrosis quística cuando hay este compromiso, pero muchos pacientes neonatos cursan con una colestasis frente a la cual no tenemos una causa clara. También esos pacientes con cirrosis biliar, aquellos pacientes que durante su evolución desarrollan una alteración persistente de las enzimas hepáticas, pueden ser pacientes también en quien su debut de enfermedad sea la parte gastrointestinal. A nivel pancreático, lo más representativo, insuficiencia pancreática con necesidad de suplencia de enzimas, y también la diabetes relacionada con fibrosis quística, que generalmente es una entidad asociada con insulinodependencia. A nivel intestinal tenemos ilio meconial, que puede ser la presentación en el 10% de nuestros neonatos, el síndrome de obstrucción intestinal distal en estos pacientes, y podemos tener inclusive desde el periodo preescolar el debut también con un prolapso rectal. La azoospermia obstructiva y la infertilidad femenina también pueden ser las manifestaciones. En esas formas que llamamos de disfunción de CFTR y en las formas atípicas de la enfermedad, el compromiso se centra únicamente en un órgano y el paciente generalmente tiene una suficiencia pancreática.
A través de nuestra guía ustedes podrían revisar en detalle cuáles son esas manifestaciones más comunes por grupo de edad, pero destaquemos en el periodo neonatal el hilio meconial, en lactantes y niños pequeños los síntomas respiratorios persistentes que no mejoran, y en niños mayores y adultos fuera de esa clínica respiratoria podemos inclusive debutar la enfermedad con una diabetes. Miremos ahora electrolitos en sudor. En nuestro país, la estrategia diagnóstica con la cual más contamos son las pruebas de tamización, no la prueba de Gibson y Cook. Sin embargo, en este momento en Bogotá hay un laboratorio que tiene disponible esta estrategia. Recordemos que si tomamos en cuenta una adecuada cuantificación del sudor, que logremos obtener un sudor que pese 75 miligramos en 30 minutos después de haber recogido la muestra en papel filtro o papel gasa, los valores que nos van a permitir interpretar como fibrosis quística positiva son la presencia de valores anormales mayores a 60 miliequivalentes por litro, y consideraremos limítrofes o intermedios o dudosos entre 40 a 60 miliequivalentes y normales menores a 40 miliequivalentes. En lactantes menores de 6 meses este rango cambia. Consideramos normal si es menor de 30 y limítrofe o dudoso entre 30 a 60 miliequivalentes. Esta prueba ya la podemos practicar en neonatos a partir de 2 kilos de peso o de la segunda semana de vida. Ahora miremos las pruebas de tamización. Estas son pruebas que nos pueden permitir hacer la medición indirecta por conductividad u osmolaridad. Básicamente, a diferencia de la prueba anterior, no estamos haciendo el peso del sudor de ese paciente, sino que estamos recolectando una cantidad de sudor que generalmente es de 15 microlitros. Con esta prueba los valores cambian. Decimos que es normal si es menor de 60, limítrofe o borderline entre 60 y 80 y anormal mayor a 80 miliequivalentes. Esto con el fin de que tengamos en cuenta que realmente en nuestro medio vamos a tener por ahora que asumir más los valores de pruebas de tamización. ¿Cuándo vamos a hacer las pruebas de electrolitos en sudor? Desde luego, si ya tenemos un resultado positivo, debemos hacer un segundo estudio. Si tenemos un resultado dudoso, también debemos repetir el examen, y desde luego si el paciente no tiene la evolución clínica esperada. Actualmente no disponemos tampoco en muchas instituciones de la posibilidad de hacer una tamización neonatal, pero una de las propuestas de la guía que esperamos se concrete a futuro es lograr tener una estrategia de tamización para nuestro país. En este sentido, tenemos como primera estrategia la medición del tripsinógeno inmunorreactivo en la sangre de talón. Recordemos que básicamente en fibrosis quística hay una anormalidad en la proteína CFTR que conduce a un espesamiento de las secreciones que conlleva a una obstrucción de los canarículos glandulares, y esto se va a ver reflejado en que hay un reflujo de tripsinógeno a nivel sérico. Por eso los niveles aumentados de tripsinógeno nos ayudan a sospechar la enfermedad a través de tamización. Una vez tenemos una prueba de TIR positiva mayor al punto de corte, el paciente puede ir a alguna de estas 3 estrategias de tamización. Asociar una segunda TIR, prueba que se haría a las 3 semanas de vida, o bien en esa primera muestra de talón, de sangre de talón, podríamos hacer una revisión de mutaciones, pero esto implicaría que tuviéramos identificada en nuestra población cuáles son los paneles de mutaciones específicos, que es una situación que en el momento no contamos, o bien hacer la proteína asociada a la pancreatitis. De estas estrategias, realmente debemos reconocer algunas limitaciones. La primera nos implicaría una segunda toma de muestra de sangre, que muchas veces en la práctica es difícil porque no logramos capturar el paciente. La segunda, TIR-DNA, implica que hagamos un conocimiento de toda la genética de nuestra población con fibrosis quística para poder establecer cuál es el panel de mutación específico para Colombia. Desde luego tiene una ventaja, y es que hay menos riesgos de pérdidas en los pacientes. Ahora, con la tercera estrategia, TIR-PAP, es una estrategia que ha sido poco estudiada, pero que desde luego
parece ser promisoria también para hacer el diagnóstico temprano. En la guía decidimos desarrollar, con base en las preguntas PICO o pregunta PECOT, la búsqueda de la literatura que soportara si podemos o no recomendar alguna estrategia. En este sentido, nos planteamos frente a tamización neonatal la siguiente pregunta. En los recién nacidos, la realización de la tamización neonatal para diagnóstico temprano de fibrosis quística ha demostrado efectos positivos en los desenlaces clínicos del paciente con la enfermedad, comparados con los desenlaces en pacientes a quienes se les hace el diagnóstico cuando empieza la clínica. Después de revisar la evidencia, encontramos una revisión sistemática de la literatura, no encontramos estudios aleatorizados y encontramos algunos estudios primarios, básicamente 3, los cuales tuvieron como factor fundamental una mejoría de la función pulmonar cuando el paciente era diagnosticado y tratado tempranamente frente a las cortes que no habían sido tamizadas y cuyo diagnóstico se hizo más tardíamente. El estudio más representativo es el estudio de DIG publicado en el 2011, en el cual claramente notamos una mejoría en talla, peso e índice de masa corporal en las cortes tamizadas y en la función pulmonar expresada por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada y los mesoflujos. Este estudio también logró demostrar que a 25 años los pacientes tenían una mejor sobrevida cuando su diagnóstico había sido más temprano. Entonces, la recomendación que generó el grupo desarrollador de la guía es que la tamización neonatal es recomendada para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, no solo porque mejora el estado nutricional, el crecimiento y la función pulmonar, sino también porque mejora los niveles de vitaminas liposolubles de los pacientes y su sobrevida. ¿Qué nos interesa con la tamización neonatal? También buscar reducir costos para nuestro sistema de salud una vez que el paciente se diagnostica rápidamente e empieza un tratamiento. Desde luego, mejorar la calidad de vida de los pacientes en la medida que sus intervenciones sean más óptimas y tempranas, disminuir la incidencia de la enfermedad y sobre todo disminuir la incidencia del germen que mayor colonización endobronquial tiene, que es la Pseudomonas y que es la principal responsable del declinio de la función pulmonar. Todo programa de tamización se espera que se soporte con aspectos éticos, legales, con una adecuada financiación y con cortes propios y basados en nuestra población sana. Frente al estudio molecular, nuestra pregunta fue: ¿cuáles de los pacientes con sospecha o confirmación de la fibrosis quística por electrolitos en sudor se beneficiarían de hacer un estudio molecular? También se hizo toda una estrategia de búsqueda de la literatura para finalmente encontrar solo estudios primarios para responder esta pregunta. Y la respuesta va dada a que en esos pacientes en quienes sospechemos clínicamente la fibrosis quística y encontremos electrolitos en sudor que sean dudosos o limítrofes, siempre estará indicado hacer un estudio genético completo para confirmar el diagnóstico. Ahora bien, teniendo en cuenta las necesidades que tiene nuestra población de que establezcamos cuál es el panel de mutaciones que tiene nuestra población, surge la siguiente recomendación. En pacientes con diagnóstico de fibrosis quística por clínica y electrolitos en sudor elevados, se sugiere realizar un estudio molecular por su potencial beneficio en 3 áreas: orientar pronóstico, nuevas estrategias terapéuticas para estos pacientes y asesoramiento genético. Desde luego, el estudio molecular podría ser el complemento de esa tamización neonatal. Deberíamos indicarlo cuando hay una historia familiar de fibrosis quística y cuando prenatalmente ya sospechamos la enfermedad a través de un intestino ecogénico visualizado ecográficamente. Sobre la insuficiencia pancreática, que siempre es importante tengamos claro su diagnóstico para decidir si iniciamos o no la suplencia enzimática, también se hizo una pregunta buscando aclarar cuál era la estrategia diagnóstica más eficiente.
Después de hacer búsquedas se encontraron solo estudios primarios. Y con estos estudios primarios se logró concluir que la elastasa en materia fecal es la prueba que para nuestras condiciones actuales podría ofrecer el diagnóstico de la insuficiencia cuando el paciente tenga valores menores a 200 microgramos por gramo de materia fecal. Otros estudios vienen a ser parte del complemento de la evaluación y seguimiento de un paciente con fibrosis quística, entre ellos la radiografía de tórax, que nos permite hacer un abordaje inicial de la condición estructural del paciente, la tomografía de tórax de alta resolución, en donde podemos encontrar hallazgos como los que se observan de bronquiectasias o bronquios de pared dilatada, la hiperinsuflación pulmonar en la radiografía de tórax y las pruebas de función pulmonar, en donde nuestro principal marcador de seguimiento es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué algoritmo diagnóstico entonces proponemos para que tengamos en cuenta en los pacientes para hacer el diagnóstico? Primero, si tenemos un paciente con la sospecha, ya debemos pensar en la realización de 2 estudios de electrolitos en sudor. De acuerdo a los valores, tomaremos la secuenciación genética. Si los valores son mayores de 60, hacemos secuenciación genética completa. Si el paciente no tiene mutaciones, aquí debemos considerar otro diagnóstico y posiblemente el paciente lo que tenga son falsos positivos de los electrolitos en sudor. Si el paciente tiene una mutación, consideramos fibrosis quística o el desorden de CFTR, y si tiene 2 mutaciones, consideramos la fibrosis quística. Ahora bien, si el paciente lo que tiene son valores limítrofes, en este paciente hacemos la secuenciación y puede pasar alguno de los 3 escenarios que acabamos de mencionar cuando contamos o definimos las mutaciones. No hay mutación, considere otro diagnóstico. Si hay una mutación, considere la fibrosis quística o un desorden de CFTR. Y si tiene 2 mutaciones, podríamos confirmar el diagnóstico aún no teniendo electrolitos en sudor positivos. Si el paciente definitivamente tiene electrolitos menores de 40, la probabilidad de una fibrosis quística es muy rara. Todos estos elementos nos deben llevar a ver cómo a nivel mundial se ha dado un gran auge a buscar estrategias que mejoren la sobrevida de los pacientes. Es así como nosotros ya podemos ver en países como Canadá un avance importante en la sobrevida tanto de mujeres como de hombres. Y esto ha sido en parte, como lo manifiesta el registro americano, por otra parte, por las estrategias que tenemos en cuenta con los pacientes una vez los diagnosticamos. Primero, que los pacientes ojalá gozaran de una atención interdisciplinaria en lo posible en centros de referencia para lograr que estos indicadores se cumplan y se vean reflejados en una mejor sobrevida. El primero de ellos es que por lo menos tengan 4 visitas clínicas al centro médico para que se pueda hacer un seguimiento adecuado de todos los componentes de su enfermedad, inclusive el componente psicosocial. Que tengamos por lo menos 4 muestras de cultivo de esputo en un periodo de 1 año, buscando rastrear tempranamente los gérmenes que más empobrecen función pulmonar. 2 pruebas o más de función pulmonar para evaluar cómo va el comportamiento de la enfermedad pulmonar, la vacunación antiinfluenza 1 vez al año, la medición de los niveles de vitaminas liposolubles para que sean estas mediciones las que soporten la cantidad de vitaminas que vamos a suplir en ellos, el test de tolerancia a la glucosa, que prácticamente ya lo estamos haciendo en todos los niños mayores de 9 a 10 años de edad y que desde luego van enfocados a un diagnóstico temprano de diabetes, y la medición de enzimas hepáticas, que también es frecuente en los pacientes que evolucionan con un compromiso gastrointestinal de la FQ. Finalmente, cuando hablamos de tratamiento,
Todo buen tratamiento va a partir de que tengamos un diagnóstico adecuado de nuestros pacientes. Frente al tratamiento, a nivel mundial se han realizado grandes olas de tratamiento también, pero básicamente lo que debemos tener en cuenta es que hoy en nuestro medio la clave está en ofrecer un retardo en la progresión de la enfermedad pulmonar mediante la solución salina hipertónica y la dornasa alfa y la suplencia de enzimas pancreáticas en estos pacientes. Ya hoy en día se habla de correctores, de potenciadores de CFTR, pero realmente en nuestro medio son estrategias que aún no han sido implementadas. Van a demorar en llegar, el trasplante ya existe, pero si el paciente no tiene todo ese soporte previo, respiratorio y nutricional, que le permita llegar a un trasplante en óptimas condiciones, con mejor estado nutricional y condición psicosocial, puede ser difícil que esta estrategia se lleve a cabo. Finalmente, entonces, concluimos diciendo que el diagnóstico de la fibrosis quística parte de la clínica y se sustenta en criterios que están sólidamente definidos desde hace varios años. Las estrategias diagnósticas se fundamentan en la mejor evidencia que hay disponible hasta el momento y desde luego la sobrevida se correlaciona con el diagnóstico y el tratamiento temprano que hagamos a estos pacientes. Mil gracias. Bueno, a continuación, pues